¿Tú crees que un hijo obediente honra a su padre? Los papás ya dijeron, sí, pastor, predique de eso, ¿no? Predique de la obediencia. Los papás sabemos que un hijo obediente es una bendición, ¿no? Yo tengo 4 hijos obedientes y es una alegría, ¿no? Ahora, a lo mejor tú como hijo, todavía no tienes hijos, pero sabes que cuando tú eres obediente, tus papás están agradados contigo, ¿verdad que sí lo sabes? Y si los quieres medio sacar de quicio, pues como que no los obedeces. Entonces nos damos cuenta que la obediencia es algo que bendice la relación entre hijos y padre e hijo, ¿no? Hoy vamos a hablar de un mandato, una ordenanza que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Y lo interesante es que si tú y yo lo entendemos y lo obedecemos, de igual manera estamos agradando a nuestro Padre en los cielos. Y este tema tiene que ver, lo que vamos a ver hoy, tiene que ver con obediencia. Obediencia de hijos. Tú y yo somos hijos de Dios. Si hemos creído en Jesucristo, somos hijos de Dios, ¿sí? ¿Hay algún nieto de Dios? ¿Sabes que Dios no tiene nietos? Puros hijos, ¿sale? Nadie puede vivir con la fe prestada del otro, ¿no? Tú puedes decir, pues mi hijo no cree, pero yo le echo ganas a su fe y No, él tiene que tener una relación personal y cuando la tiene se convierte en un hijo de Dios. Entonces todos somos hijos de Dios y tenemos que caminar en obediencia. Y Jesucristo nuestro Señor, al que queremos obedecer, nos dejó 2 ordenanzas y le llamamos así. Es una palabra muy intencional porque tiene que ver con algo que Jesús nos dijo que hiciéramos, ¿sale? Entonces, las ordenanzas. Y Jesucristo, desde su autoridad, desde su persona, Él nos dejó puntualmente 2 ordenanzas. El domingo pasado estuvimos hablando de la Santa Cena. Si no pudiste venir, ahí está la plática en el canal de la iglesia de YouTube. Lo puedes ver, vale la pena que lo veas. Y hoy vamos a ir a la segunda, que es la Santa Cena. Si te acuerdas, entonces una ordenanza no es una ocurrencia de alguien de nosotros o de la misma iglesia, sino que es una ocurrencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y verdad que si Jesucristo nos dijo que hiciéramos algo, tiene mucha intención. Él no nos dice nada ocioso. Y hasta me encanta Jesucristo porque, o sea, de los cientos de mandamientos que había en el Antiguo Testamento que el pueblo judío llevaba, o sea, nuestro Señor Jesucristo y tradiciones que tenía Jesucristo nos dijo 2. ¿Verdad que Él no es complicado? ¿Sí? La Santa Cena y el bautismo en agua. Entonces, debe de ser, para que sea una ordenanza, un símbolo externo que representa un hecho interno, una verdad del Evangelio y tiene que ver con la relación personal que tú y yo tenemos con Jesucristo. La Santa Cena es un símbolo acerca de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Y el bautismo en agua es una identificarnos con Jesucristo. Vamos a ir hoy más a fondo de esto. Debe de haber un mandato divino, o sea, en la palabra de Dios, en la Biblia, lo debemos de encontrar. No es algo que alguien diga, no, a mí, yo creo que dijo. No, yo creo que dijo. Es la palabra, escrito está. Jesucristo dijo, hagan esto en memoria de mí. Entonces, tenemos 2 ordenanzas. Lo que es la Santa Cena, que estuvimos viendo la semana pasada y cómo las diferentes tradiciones del cristianismo tienen diferentes nombres para este mismo evento y algunas diferencias en cómo lo hacemos. Y el otro es el bautismo en agua, ¿no? Lo interesante es que todas las tradiciones le llamamos bautismo en agua. Sin embargo, déjame ponerte una línea de tiempo, ¿sí? Aquí está el año 0 de nuestra era. Acá le vamos a poner 2023, ¿sí? Aquí estamos tú y yo. Qué bonito saliste. Pero bueno, ahí estamos tú y yo, ¿sale? Entonces, lo interesante es que nuestro Señor Jesucristo nos dio esto en el año 33. La iglesia escribió el Nuevo Testamento en los primeros 100 años, ¿sí? Hasta el año 100, el apóstol Juan terminó lo que es Apocalipsis, y de ahí, o sea, de una manera muy reciente a lo que Jesucristo habló, pero de ahí vienen, pues, 2000 años de tradición en la iglesia hasta llegar a nuestros tiempos. Y en esta tradición, estas ordenanzas han sufrido algunos cambios según las diferentes tradiciones de fe y tenemos que entenderlas. Yo hoy te voy a hablar acerca de cómo
cuál es nuestra tradición aquí en Iglesia Paz, pero tienes que entender que a través del tiempo va cambiando un poco. Te comentaba el domingo pasado que en el final del siglo III y principios del IV comenzó el sacramentalismo, y de ahí vienen varias cosas de darle valor como canal de gracia a los símbolos. Por eso a nosotros nos gusta la palabra ordenanza. Ahora, en cuanto al bautismo, la diferencia que hay es en cuanto a la edad de quien lo recibe, el bautismo, en cuanto a la etapa de fe y en cuanto a la forma. Entonces, aunque todos lo llamamos bautismo en agua, hay una diferencia en cuanto a qué edad se administra, en cuanto a en qué etapa de fe debe de ser dado el bautismo, bautizado a la persona, y las diferentes formas que hay. ¿Sale? ¿Vamos bien con esto? Entonces, quiero que vayamos a nuestro texto base de donde estamos tomando esta enseñanza, que son palabras de nuestro Señor Jesucristo al final del Evangelio de Mateo. Entonces tenemos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y el Evangelio de Mateo, al final son 28 capítulos, y el último capítulo, así termina el Evangelio. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 26 y 27 Jesucristo fue crucificado, finales del 27 fue sepultado, principios del 28 resucitó, se está apareciendo con sus discípulos ya resucitados, están felices sus discípulos, y aquí termina cómo se aparece a ellos y les da lo que le conocemos como la gran comisión. Son palabras de Jesucristo que le dice: esto es lo que tienen que hacer, iglesia, y de ahí ya asciende al cielo a la derecha del Padre, que según nos narra el libro de los Hechos, ¿no? Entonces dice versículo 18. Entonces, 16 para que veas el contexto. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Versículo 18. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo. Entonces Jesús es el que está hablando, y dice Jesús: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Cuánta autoridad se le dio a Jesucristo? ¿Cuánto es toda? Pues toda, ¿no? O sea, toda, ¿sale? ¿En dónde? En el cielo y en la tierra. Entonces, o sea, el cielo, es el universo, es toda la creación. O sea, Jesucristo tiene toda autoridad en todas partes. Está suave, ¿no? Porque Jesucristo es nuestro Señor. Entonces vamos bien, ¿no? Y entonces dice en el versículo 19: por tanto, fíjate qué interesante, como Él tiene autoridad, entonces como que dice, le pones atención que tengo autoridad, ahí les va la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Qué tenemos que hacer en todas las naciones? Discípulos, palabra clave. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ahí está la ordenanza del bautismo en agua. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Está padre, porque entonces tenemos que hacer discípulos en todas las naciones, tenemos que bautizarlos en agua y tenemos que enseñarles todo lo que Jesucristo nos mandó, incluyendo las 2 ordenanzas, que las conozcan, que las entiendan, y es lo que estamos haciendo, y que las practiquemos, que la iglesia las continúe, más todas sus enseñanzas y la doctrina y las verdades que Jesucristo nos enseñó. Entonces, ir a todas las naciones, esa es parte de la gran comisión. Esta es una nación, pero hay otras naciones que tenemos que ir. Si tú te gustan las naciones y quieres viajar para compartir, porque lo segundo es predicar el evangelio. Vamos a las naciones no de turismo, aunque si quieres viajar de turismo está bien, no. Pero la gran comisión es: ve y habla de Cristo, comparte las buenas nuevas de tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Predicamos el evangelio. Al predicar el evangelio, unos escuchan, crece su fe, creen en Jesucristo y se convierten en discípulos. Y siendo discípulos, lo cuarto es bautizarlos en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el bautismo en agua es un acto de obediencia a lo que Jesús, que es nuestro Rey y Salvador, el que tiene toda autoridad, nos mandó. Cuando nos bautizamos en agua, somos hijos obedientes y somos una iglesia obediente.
¿Cómo practicamos el bautismo en agua? Entonces te decía que hay diferencias en algunas tradiciones. Déjame empezar con la parte de las formas. Nosotros aquí en Iglesia Paz practicamos el bautismo en agua por inmersión. ¿Qué es esto? Ponemos un agua suficiente, ¿sí? Una tina, un baño de agua, o sea, suficiente hondo, y entonces tomamos al creyente, al discípulo, y entonces decimos: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo metemos al agua, 1 minuto, 2 minutos, 3, no le saques, no es cierto. Lo metemos al agua inmediatamente. Sí, a nadie lo he dejado más de, creo que alguno, 5 minutos, bueno, tú fuiste 5 minutos. Es que según la persona hay que ver ahí, no es cierto. Pero te sumergimos en el agua y luego sales del agua. Es un bautismo por inmersión. Algunas tradiciones en ocasiones hacen nada más una pequeña aspersión o ponen un chorrito de agua. O sea, por ejemplo, nosotros mismos en la pandemia le tuvimos que cambiar, y es un poco lo que pasa con la historia. En la historia hay varios eventos y a veces seguimos con ciertas tradiciones y no vemos de dónde venimos. Por ejemplo, hubo un momento en donde había tal la cantidad de creyentes bautizando que a lo mejor era impráctico el sumergirlos, y no había mangueras de bomberos, ¿no? Como para hacerle así. Pero, entonces de repente cambian las formas. Nuestra manera, porque creemos que es bíblica, o sea, queremos ir con las ordenanzas que sean lo más bíblico posible, tiene que ver con la palabra bautismo, que viene del griego baptizo, que significa sumergir. Pero es un sumergir en donde lo sumergido es totalmente impregnado por el líquido al que se sumergió. O sea, un barco hundido, puedes decir, ese barco está baptizo, ¿sí? Está hundido y el agua le entró a las máquinas y a los camarotes y a la cubierta, en todos lados tiene el agua. Entonces, el bautismo es un acto simbólico, y es muy simbólico que sea sumergido en el agua, porque nos estamos identificando totalmente en espíritu, alma y cuerpo, en todo nuestro ser, propósito y dirección con Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, como ese barco que se hunde, aunque salimos del agua, ¿no? También significa la palabra bautismo identificarse, porque como queda rodeado con el líquido, hay una identificación que queda sin duda. Entonces, cuando nos bautizamos, nos estamos identificando con Cristo. El discípulo dice: yo me identifico con Cristo. Gálatas 3:27. El apóstol dice: porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. ¿Notas? O sea, hay una identificación, hay un revestirnos, hay un decir: Cristo es mi Señor, ¿no? ¿Y por qué es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Porque nos estamos identificando con el Dios Trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 en 1. Es muy hermoso y yo creo que es muy significativo. Y entonces cuando te bautizamos, te sumergimos al agua y decimos, o sea, antes de sumergir, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vas al agua y sales del agua, ¿sale? Entonces es un identificarnos, sí, con Jesucristo nuestro Señor, pero, o sea, si tú hablas de Cristo, no puedes dejar de hablar del Padre. Y si hablas del Padre, no puedes dejar de hablar del Hijo. Y si hablas del Hijo, no puedes dejar de hablar del Espíritu Santo. Y cuando hablas con el Espíritu Santo, Él te habla de Cristo. O sea, es el Dios Trino, 3 en 1. Y estamos siendo identificados con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Déjame hablarte del orden del bautizo en la vida del creyente, ¿sale? Entonces, esto es muy, muy importante, porque Jesucristo dijo: vayan y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, primero nos arrepentimos de vivir sin Dios. Déjame ilustrártelo. Si yo, allá está el sur y allá está el norte, yo voy caminando al sur. Entonces, si yo voy caminando al sur, pero de repente yo digo: ya no me conviene caminar hacia el sur, ya no quiero caminar hacia el sur, creo que es una mejor opción caminar hacia el norte, lo que yo hago es que me arrepiento de caminar hacia el sur y doy una vuelta 180 grados hacia el norte. Eso, lo que sucedió fue un arrepentimiento, hay un cambio de dirección. Entonces, primero en la vida del creyente lo que sucede es que yo voy caminando
Dios está allá y yo me voy alejando de Dios. ¿Por qué? Porque estoy en mi rebelión, en mis ocurrencias. El único que gobierna mi vida soy yo mismo. A mí nadie me puede decir las cosas. Yo estoy en mi pecado y en mis ocurrencias y en mi ideología y ta. Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy caminando hacia el sur. Pero de repente alguien me predica el evangelio, las buenas noticias. Y yo digo, oye, ya no me conviene caminar en ese sentido. Entonces, ¿qué hago yo? Me arrepiento. ¿Se acuerdan cómo le hacían en escolta? Hacia el pasito, ¿no? Qué bien me salió. Entonces me arrepiento 180 grados y camino hacia Dios. Entonces, primero tiene que haber arrepentimiento, porque yo puedo decir, sí, creo en Cristo, sí, Dios es a todo dar, me congrego en paz, pero yo voy caminando lejos de Dios en mi propia necedad. No te has arrepentido, y si no te has arrepentido, no hay salvación para ti. Lo que hay es un fondo ahí horrible del mar, oscuro. Entonces, primero nos arrepentimos. Perdóname, Dios, de haberme alejado de ti, de no escucharte, de vivir en mi rebelión. Me arrepiento. Segundo, creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Es lo segundo. Entonces me arrepiento, quiero caminar hacia Dios y tomo el único camino que llega al Padre, que es la verdad y es la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, creo en Jesucristo y comienzo a caminar en Él, que es el camino de vida hacia el Padre. Digo, Señor, tú eres mi Señor, yo soy un discípulo tuyo, yo sigo tus pasos, yo quiero más de ti. Como ya creemos en Jesucristo, lo siguiente es que somos hechos nuevas criaturas. Esto es algo padrísimo del Evangelio de Cristo, porque cuando tú caminabas ahí, estabas lejos de Dios, estabas en una muerte espiritual. Tenías cuerpo y tenías alma, pero tu espíritu está muerto, desconectado con Dios. Pero al creer en Jesucristo hay un nuevo nacimiento espiritual. Y ahora nuestro espíritu se puede conectar con Dios, que es espíritu. Y entonces alineamos espíritu, alma y cuerpo. Somos nuevas criaturas, somos adoptados en la familia del Padre. Nacemos en la familia del Padre. Ya somos hijos, ya no somos esclavos, ya no somos extranjeros. Ahora somos de casa, coherederos con Cristo. Es lo siguiente, ¿sí? Y entonces, en obediencia como discípulos de Cristo, nos bautizamos. Ese es el orden del bautismo en agua. Porque si tú tomas a alguien que no se ha arrepentido y tú le dices, yo lo voy a sumergir en el agua para que se arrepienta, no va a pasar nada, ¿sí? Pero cuando tomas a un discípulo y dices, ¿quieres ser obediente a Jesús? Y eso trae más convencimiento. Escucha esto, el bautismo no es el momento cuando tus pecados te son perdonados. Más bien es el momento que declaras tu compromiso públicamente con Cristo como discípulo. Ya te has arrepentido, ya vas en el buen sentido, ya estás caminando con Cristo. Todavía hay cosas que están sucediendo en tu vida, pero tú dices, escuchen cielos, yo creo en ti, Padre, yo creo en ti, Jesucristo mi Salvador, y yo creo en ti, Espíritu Santo. Escuchen infiernos, yo le pertenezco a Cristo y nadie más. Escuche mundo, ¿sí? Yo soy por la causa de Cristo. Y aún te hablas a ti mismo, escúchame bien tú, o sea, tú eres un discípulo de Cristo, ya no andes caminando en tu vieja naturaleza, en tus viejas maneras. Déjame ponerte esta ilustración que me gusta mucho, ¿no? ¿Te acuerdas que te habíamos ya hablado? O sea, el hombre sin Dios está en pecado, rebelión y separación, ¿sale? Y el hombre está separado de Dios. Y el hombre estando aquí, o sea, si va caminando en ese sentido, nunca va a encontrar a Dios. Pero cuando quiere caminar hacia Dios, se encuentra que hay una barranca que lo separa. Esa separación es el pecado. Pero Jesucristo proveyó el puente, el camino que es Cristo. Y entonces el creyente camina en su fe hacia Dios. Y el creyente estando aquí ya tiene paz, perdón, vida abundante, vida eterna. El Espíritu Santo está trabajando en nosotros, terminando la obra que comenzó. Y entonces el creyente que está bien contento de estar aquí dice, me voy a bautizar en agua. ¿Sí tiene sentido? ¿Sale? Este es el momento. Hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es algo muy, muy importante saber el momento, porque en algunas tradiciones, en etapa de fe, no importa, o más bien es mi fe
te va a contribuir a ti, o en la etapa de edad en donde bautizamos a alguien que todavía no tiene conocimiento. Y te platico todo esto no para hacer división y criticar, o sea, yo creo que todo esto nos debe de unificar, pero para entender nuestra tradición y cómo la tomamos de manera bíblica. Entonces, el bautismo en agua es un símbolo de lo que ya sucedió internamente, por gracia, por fe, no es por obras. Las obras no salvan a nadie, es la fe es la llave. Y una vez que entramos, hay muchas buenas obras. Se refleja nuestra fe en buenas obras, pero la entrada es con fe, por gracia. Déjame practicarte para que entendamos esto del bautismo, un pasaje que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, en donde Jesucristo, capítulo 23, versículo 39, ¿sí? Jesucristo está siendo crucificado. Este es el momento que estamos aquí en el Evangelio de Lucas. Está en la cruz y hay dos criminales siendo crucificados con Jesucristo. ¿Sale? Entonces dice el 39, uno de los criminales ahí colgado empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Sí? Entonces había uno que no se arrepintió. Él estaba ahí por su necedad y por sus, choices have consequences, o sea, por sus elecciones estaba ahí siendo crucificado, y aún que tenía a Jesucristo ahí a 1 metro, ¿sí? No se arrepintió y pues bueno, ya sabemos a dónde se fue. Sin embargo, dice, pero el otro criminal lo reprendió. ¿Ni siquiera temor de Dios tienes? Aunque sufres la misma condena. En nuestro caso el castigo es justo, pero sufrimos lo que merecen nuestros delitos. En cambio, no ha hecho nada malo. Wow, qué revelación tiene este criminal en su sufrimiento. Luego dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Wow. Y entonces Jesucristo se bajó tantito de la cruz y buscó agua para bautizarlo para que se pudiera ir al cielo. Pues no, ¿verdad? Dice, te aseguro, ya respondió Jesucristo, que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Ahora, este ejemplo donde no tenemos bautizo nos enseña cómo, Jesucristo llegó al cielo y traía de la mano a este excriminal, ¿sí? Ya no le digas criminal, ya fue perdonado de todas sus faltas. Pero él, y no fue bautizado en agua, que el bautismo, no se necesita el bautismo para llegar al cielo, es nuestra fe. Sin embargo, si somos criminales, porque todos hemos pecado y tenemos la oportunidad de arrepentirnos, creer en Jesucristo, ¿por qué no bautizarnos? Uno de los momentos más hermosos, como pastor, el bautismo a mí es uno de mis momentos favoritos en la iglesia, pero uno de los momentos más especiales, estábamos Caro y yo visitando Rusia, un lugar, Kalostok, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, pero ahorita se me ocurre. Estábamos ahí en Rusia y estábamos con un ministerio Betel que se dedica a apoyar a gente que estuvo en drogadicciones y crimen y demás. Y estábamos ahí en un lugar que tiene muy hermoso y había un lago, frío el lago, ¿no? Pero esta gente eran gente que estaba en la mafia Rusia, traficando con drogas y hay perdidos y este ministerio los rescató y les compartió de Cristo. Y nos tocó el privilegio de poder bautizar a alguno de estos hombres. Y entonces, esa era la imagen. Eran los criminales a la cruz de Cristo, arrepintiéndose y siendo bautizados. Creo que tienes ahí la imagen. Y verlos con la convicción, nadie los obligó. Nadie obligaba a estos hombres, ¿me entiendes? Eran gente fuerte, pero tomando esta decisión y viendo este momento de fe, ¿sí? El agua estaba fría, para que no se quejen luego aquí de que está fría, ¿sí? Y salían felices, ¿no? Ahí ves que el agua está fría, ¿no? Pero gritaban, daban un grito de libertad porque estaban públicamente diciendo, yo soy de Cristo. Ya no soy del crimen, ya no soy de las drogas. Qué bonito, ¿verdad? Es un acto público y consciente. Es público,
no lo hacemos escondidas, ¿sí? A menos que haya persecución en la iglesia, pues algunas iglesias sí lo tienen que hacer escondidas, pero nosotros no, es público y es consciente. Es un acto donde confesamos públicamente en qué creemos, en quién creemos, ¿sí? No tiene sentido que te bautices si no tienes un entendimiento de lo que estás haciendo, si no tienes idea, ¿sí?, de este caminar de fe. Y entiende esto, nunca forzamos a nadie a bautizarse. Abuelitas, ¿sí? Deja a tu nieto tranquilo, ¿sí? Compárteles de Cristo y va a llegar un momento en donde ellos mismos van a decir, yo me quiero bautizar. Igual papás, ¿sí? Déjame platicar el testimonio de mi familia. Nosotros como familia pastoral, pues siempre con nuestros hijos, tenemos 4 hijos y siempre hay una presión de la iglesia, ¿no? De que los hijos estén bien y se comporten bien y se peinen y demás. Igual con el bautismo en agua, ¿no? Pero Caro y yo siempre nos propusimos nunca sugerirles, nunca obligarlos. Ahora, entiende, ellos venían desde chiquitos, venían a los eventos de bautismos y ya después de acabar de bautizar se metían ahí al agua a nadar y, o sea, lo veían, crecieron con ello, pero nunca los presionamos, les compartíamos de Cristo. Y cada uno de ellos ha sido bellísimo, porque cada uno de ellos nos ha dicho en su tiempo, papá, me quiero bautizar, ¿sí? Esta es una foto del bautismo de Luis Alberto. Fue un tiempo tan hermoso. O sea, si ves, ya es un joven, pero tomó la decisión, él solito. Y nos dimos un abrazo ahí y yo le di gracias al cielo al ver un hijo creyendo y caminando. No porque yo lo obligué, porque eso no tiene sentido, sino porque fue un testimonio de lo que ya está sucediendo en él, ¿sí? Hace unos meses mi hija también se bautizó, y ahí está, Raquelita. Y ella estaba estudiando en Estados Unidos y me habló, y papá, ¿cuándo va a haber bautizos? Ella solita, ¿sí? Y bueno, pues ya le dimos la fecha y se bautizó. Y es eso, o sea, es un momento increíble en el caminar de fe de cada uno. Ahora entonces, es un símbolo externo. Es una cosa profética increíble. Es un símbolo, por ejemplo, de la muerte y resurrección de Cristo. Porque así como te sumergimos al agua, en una tumba de agua, sales del agua, en una resurrección. Pablo escribe en Romanos 6:3. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, de modo que así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos de una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en una muerte como la suya, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Entonces, es un momento en donde el discípulo está declarando, yo muero a mis viejas formas, yo muero a ellas. ¿Sí? A ese orgullo, duda, pasividad, orgullo, rebelión. Y ahora entro en una nueva vida en Cristo Jesús. Y es un momento de reflexionar, porque Dios a través de su Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Y el bautismo en agua es como para decir, Espíritu Santo, sacúdeme, que no haya nada que se quede inconcluso de lo que tú quieres hacer. Porque muchas veces estamos viviendo una vida que aparenta ir en este sentido, pero le estamos dando el pasito para atrás, ¿sí? Y es una cosa de decir, Señor, Espíritu Santo, yo quiero avanzar. Colosenses 2:11 nos dice, además en Él fueron sepultados, con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Un símbolo de sepultura y un símbolo de resurrección. También es un símbolo de limpieza. ¿Qué usas para limpiar? Además de cloro y agua, jabón y demás, agua, ¿verdad? Como que el agua es básico. Bueno, entonces aquí estamos también ilustrando una limpieza. Es un signo externo de una obra de limpieza que ya ocurrió en nuestros corazones. No significa que nunca más nos vamos a equivocar, pero significa que el pecado no gobierna nuestra vida. Significa que ahora le pertenecemos a Cristo y que caminaremos cerca de Él y que Él cuidará de nosotros, aunque nos quieran jalar, aunque nos quieran hacer caer. Hay una limpieza que ha ocurrido
en nuestra salvación y hay una limpieza que el Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros, porque la victoria de Cristo es completa. 1 Corintios 15:57, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya somos victoriosos. Oye, pero hay hábitos en mi vida que todavía tengo. Hay ideas que se parecen más allá que acá. ¿Qué tengo que hacer? Toma toda la victoria de Cristo para tu vida. Vive en victoria. Es un símbolo de movimiento y progreso. Y es muy hermoso porque, subes, te metes al agua, te sumergen al agua y te sacan del agua y sales de ahí. Hay un movimiento y un progreso. Y así debe de ser la vida cristiana. Porque dice el apóstol en Filipenses 1:6, estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. El que comenzó la obra en ti, la está continuando. La obra es el Espíritu Santo, Dios mismo en nosotros. Nos trajo a arrepentimiento, un volver en sí. ¿Te acuerdas? El hijo pródigo volvió en sí por el Espíritu Santo y nos mostró a Jesucristo. Y estamos en un camino de santidad. Y el que comenzó la obra la va a perfeccionar. Es un símbolo de progreso y movimiento. ¿Entiende esto? Si tú y yo nos dejamos de ver un año, no te dejes de congregar un año, ¿no? Pero imagínate, te vas a estudiar un año fuera, ¿no? Y regresas y nos vemos igual, algo está mal. Nos tenemos que ver diferente. Cuando llegues tú tienes que decir, pastor, ha cambiado. Y no de que ya se le ve más el cerebro o las canitas, no. Ha cambiado porque lo veo diferente. Y yo también te tengo que decir a ti, también te veo diferente. ¿Sabes por qué? Porque hemos estado con Cristo. Y donde está Cristo las cosas no permanecen igual. Si tú tienes una vida cristiana y la ves así, algo está sucediendo. Revisa porque quizá no está Cristo ahí. Porque Cristo está revisando nuestro carácter. Y cada vez nos debemos de parecer más a Él. Él no te va a dejar en tus hábitos pecaminosos. Él no dice, bueno, pobrecito, pues es necio, déjalo ahí. Espíritu Santo, no le digas. No, el que comenzó la buena obra en ti la va a perfeccionar. El bautismo es un ir al agua y salir del agua, porque así es nuestra vida cristiana. Es un progreso. Hay esperanza y yo te voy a ver diferente en un mes, en un año. Y espero que tú lo mismo conmigo. Mejor, diferente mejor. ¿Sí? No diferente peor, diferente mejor, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y lo último, es un símbolo de obediencia. Cuando tú te bautizas, estás siendo un hijo obediente. Cuando la iglesia bautiza, está siendo una iglesia obediente. ¿Por qué es la iglesia de Cristo? ¿Sí sabes qué es la iglesia de Cristo? Algunos se acercan y me dicen, oye pastor, ahí en tu iglesia. Y yo los paro y digo, espérame tantito, no es mi iglesia, es de Cristo. Yo sirvo como pastor ahí en la iglesia, pero la iglesia es de Cristo. Y la iglesia obediente es aquella que bautiza discípulos. Y el discípulo obediente es aquel que dice, yo quiero ser bautizado. No porque te empujen, no porque haya presión de grupo, porque hay una presión interna del Espíritu Santo que dice, yo quiero. Y es lo más hermoso. Y entonces cosas increíbles suceden. El bautismo confronta al creyente a un llamado de sumisión hacia una nueva autoridad en tu vida. ¿Quién es la autoridad en tu vida? Cristo. Tiene que ser Cristo. Y el que se bautiza está diciendo, es que Cristo es mi autoridad. Y como es mi autoridad, yo obedezco lo que Él me ha dicho. Y yo me quiero bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Identificarme con el Dios Trismo. El tema del bautismo tiene que ver con la autoridad de Jesucristo en la vida del creyente. Pues el pastor y los líderes que estamos ahí, pues ahí estamos para facilitarlo. Pero es ahí donde el creyente dice, vea mundo, ve cielo, ve infierno. En mi vida reina Cristo. Y hay evidencias de eso. Y habrá evidencias de eso por su trabajo continuo. Entonces, el bautismo es un acto de obediencia, de compromiso, y es una proclamación de fe tan hermosa. Algunos me preguntan, pastor, a mí de chiquito, de bebito me bautizaron mis papás, ¿qué tengo que hacer? ¿Me vuelvo a bautizar? Déjame comentarte lo que yo hice.
A mí también de chiquito mis papás me bautizaron en agua, de bebito. Y yo les agradezco porque tuvimos una casa hermosa y nos hablaron de Dios y nos encaminaron siempre con Dios en el centro. Y a mí me bautizaron de chiquito, pero a los 25 años, ¿se imaginan cuántos de ustedes tienen 25 años? Alguno que tengo, no, 25 años de casado, pero 25 años. Jóvenes de 25 años, ¿alguno de 25? ¿Nadie? Allá, o sea, haz de cuenta, ¿sí? Como los que están allí, de 25 años, me compartieron el evangelio y yo empecé una relación nueva y fresca con Cristo, yo solito con Cristo. O sea, alguien más me compartió, pero yo tomé esa decisión y vino una explosión en mi corazón. Yo un día en la iglesia dijeron, va a haber bautizo, y yo dije, yo quiero. Yo sabía que yo había sido bautizado de bebé, pero en esa ocasión fueron la fe de mis papás, pero en esta ocasión dije, ahora va a ser mi fe. Y tomé esa decisión y fue un día increíble y súper especial. ¿Aceptarás el señorío de Jesús en tu vida? Como pastor, nuevamente te decía, es uno de los privilegios más hermosos, ¿sí? Encaminar al discípulo en estas decisiones de fe. Y dentro de las muchas ocasiones y gozos que me ha dado Dios en esto, uno de los momentos más especiales fue en un viaje que hicimos mi familia y yo a Jerusalén, e iba mi papá y pude bautizarlo ahí en el río Jordán. ¿Tienes la imagen? Ahí está mi papá, como de 80 y tantos años, ¿sí? Y, o sea, entiende, mi papá nos habló de Dios, es un hombre temeroso de Dios, pero ese momento fue un momento tan especial, donde él aún en su vejez dijo, yo me identifico con Cristo. Le darás la bienvenida a la autoridad de Cristo, a su poder, tan necesarios para soltar toda la llenura del Espíritu Santo que va a trabajar en tu vida. Cierra tus ojos. Te someterás al que te salvó para que te llene abundantemente y tome la autoridad en tu vida, dirigiéndote hacia la promesa de tu futuro. Muchos de nosotros ya hemos sido bautizados. Algunos de ustedes todavía no. Analiza si es tu momento. No estamos presionando a nadie. Pero si el Espíritu Santo dentro de ti dice, ya es tiempo. Hay algo dentro de ti que tú dices, yo quiero. ¿Sí? Toma ese paso de fe. Jesucristo nos dijo en Juan 14, ¿quién es el que me ama? El que hace suyo mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará. Y yo también le amaré y me manifestaré a él. Cantábamos en crecer en nuestro amor a nuestro Señor. Y esto es una manera muy práctica y puntual. Yo quiero que así con tus ojos cerrados, que escuches esto. Esto es la declaración de fe de un discípulo de Cristo. Porque el bautismo en agua es un momento decisivo en tu vida. Es una marca, es como un comienzo, es como una renovación. Así como los esposos se renuevan los votos, ¿sí? Tú ya has creído en Jesucristo, Jesucristo ya es tu Señor, pero tú dices, Señor, yo quiero hacerlo públicamente. Escucha esto. Soy parte de la familia de Cristo, de los que no se avergüenzan del Evangelio. Tengo el poder del Espíritu Santo y el enemigo ha sido echado fuera de mí. Yo ya he pasado la línea, yo ya he tomado la decisión. Soy un discípulo de Cristo. Yo no voy a voltear atrás, desviarme o detenerme. Mi pasado ha sido redimido, mi presente tiene sentido y mi futuro ha sido asegurado. He terminado de vivir de forma baja, de caminar por un lado, de tener pláticas sin sentido, de dar escasamente, de tener sueños sin color, de vivir con corta visión y poner metas pequeñas. Yo ya no necesito preeminencia, prosperidad, promoción, posición, aplausos o popularidad. Yo no tengo que ser el primero o el más fuerte, reconocido o recompensado. Viviré el presente, caminaré por fe, amaré con paciencia, viviré en oración, trabajaré en poder. Mi paso está puesto, mi visión está en él, mi meta es el cielo, mi camino es angosto, mi vivir con pruebas, mi guía confiable, mi misión es clara.
No puedo ser comprado, comprometido, detenido, desviado, diluido o retardado. No titubearé a la vista del sacrificio, ni dudaré en la presencia de la adversidad. No negociaré en la mesa del enemigo, ni me perderé en el engaño de la popularidad o mediocridad. Me gastaré, callaré, perdonaré, llamaré hasta que recupere, reconcilie, acumule y gane por la causa de Cristo. Yo soy discípulo de Cristo y seguiré hasta que Él venga. Daré hasta agotarme, predicaré a todos, haré bien a muchos, trabajaré con fe, y cuando regrese mi Señor Jesús a traer a los suyos, no tendrá problema de reconocerme. Mis colores serán claros para Él. Señor, levanta una generación de discípulos obedientes, apasionados por ti, por tus caminos, por tus mandamientos. Señor, que no duden en hablar de ti, que no duden en identificarse contigo, que no cedan a la presión que el mundo hace para conformarnos a un molde que no es el nuestro. Señor, hoy te decimos: Espíritu Santo, transfórmanos de acuerdo al carácter de Cristo, al proyecto de Cristo, a los valores de Cristo, a la verdad de Cristo. Y declaramos hoy: somos de Cristo. Amén y amén.